Orduan, azteko, arratsalde on denoi eta eskerrik asko apur bat ekitaldi hau antolatu duzuenoi, luzatu diguzuelako apur bat Mondragon Unibertsitateko lan ikertegiari gaur bertan hemen egoteko aukera eskaini diguzuelako, ezta? Aurretik egia da, beste gonbite bat jaso genuela, eta izan da zuzen ere hemeneko monografiko honetan, Arizmendiarretaren inguruko monografiko honetan eskatu zitzaigun artikulu bat idaztea, eta zehazki Arrasateko kooperatiba esperientziaren gainean artikulu bat idaztea. Beraz, gaurko honetan eta hitzaldia hortan oinarrituko dudanez, batez ere jarriko dut begirada apur bat Arizmendiarretaren pentsamenduak inspiratu duen praktika erreal horretan. Batetik artikuluan saiatzen ginen esperientzia kooperatibo honek eman dituen ekarpenak, aportazioak, zer daukan interesante esperientzia kooperatibo honek, ezaugarri horiek aletzen, eta bestetik baita ere, etorkizunera begira, mugimendu kooperatibo moduan ditugun erronkak baita ere aipatzen ditugu artikuluan, ezta? Egia da, gaurko honetan, denbora mugatua daukagunez baita ere, saiatuko naz batez ere, eta gaina ikusita zindan kontestua gaurko ekitaldi honetan, apur bat Arizmendiarretaren figura, apur bat lantzera batozela gaurko ekitaldi honetan, saiatuko naz batez ere, Arrasateko kooperatiba esperientziak eman dituen ekarpenetan edo aportazioetan jartzen begirada batez ere. Erronka batzuk aipatuko ditut, baina batez ere aportazioetan edo emaitza horietan zentratuko naz, ezta? Egia da, artikulua euskera zidatzeta dagoela, euskera hutsez, baina, apur bat ekitaldiko antolatzaileek ala eskatuta, egituratu dut hitzaldiaren gai nagusienak edo gazteleraz egingo ditut, eta, ala eskatu zaidalako, bai. Bien, comencemos por indagar en el trasfondo ideológico o la utopía que subyace en esta experiencia cooperativa. Para ello nos es imprescindible remontarnos a los orígenes del movimiento cooperativo con el fin de ahondar un poquito en las motivaciones que alumbraron el cooperativismo de Mondragón. Y las preguntas que nos surgen en esta dirección son las siguientes, ¿no? Pues, ¿cuál fue la razón de ser de las cooperativas de Mondragón? ¿A qué sueños e ilusiones respondía la fórmula cooperativa? ¿Y por qué y para qué se activó la experiencia cooperativa de Mondragón hace más de 50 años? Inevitablemente nos surgen dos ideas, ¿no? Por una parte, la transformación de la concepción de la empresa y la justicia social fueron los pilares fundamentales del cooperativismo de Mondragón, ¿no? Los pilares en los que sustenta la experiencia cooperativa. Se quiso transformar lo que se entendía por empresa hasta aquel momento. El cooperativismo en general y el cooperativismo de Mondragón en particular intentó dar respuesta al conflicto social fundamental de la sociedad de aquella época. Es decir, abordó el conflicto histórico entre el trabajo y el capital y formuló una propuesta determinada para responder a aquella cuestión. ¿Cuál fue esa propuesta? La respuesta fue modificar de raíz las relaciones de poder dentro de la empresa y darle al trabajo un valor mayor que al capital, ofreciéndole al trabajo otro estatus humano y también político dentro de la empresa. Es decir, colocar en el centro de la organización a la persona y crear estructuras basadas en la soberanía y en el poder de decisión de las personas. ¿Qué suponía todo aquello en la práctica? Tener voz y voto, participación en resultados, ser copropietario de la empresa y, en definitiva, suponía una clara intención por humanizar la empresa, ¿no? Ese es el impulso fundamental. Internamente la empresa debía ser democrática, pero no era solo una fórmula de empresa lo que se buscaba, ¿no? La propuesta del cooperativismo de Mondragón no se agotaba en el interior de las cooperativas y fijaron la mirada más allá de la cooperativa y entendieron la empresa como herramienta para caminar hacia la justicia social y el desarrollo comunitario. No hay duda que en el fondo de esta experiencia cooperativa existe un sueño sólido de transformación social que animó e impulsó a montones de personas en la construcción cooperativa. La persona fue el centro de aquella propuesta, promotora y también destinataria. Existía una sensibilidad especial hacia todas las dimensiones del ser humano. Proyectaron un tipo de persona comprometida en la construcción colectiva de la comunidad. Como apunta, ¿no?, el gran conocedor y estudioso del pensamiento de Arizmendiarreta, ¿no?, José Azurmendi, en el fondo del pensamiento y la práctica arizmendiana hallamos el ideal de una persona cooperativa, una persona más madura, más protagonista, en una sociedad más autoorganizada también, ¿no? Y la empresa cooperativa sería la palanca fundamental para esa transformación social más amplia, ¿no? Y ahí la importancia de transformar la empresa.
Todo ello ha venido revestido con una serie de valores o principios que han guiado la práctica cooperativa durante muchos años y valores que han estado fuertemente enraizados sobre todo en las primeras generaciones, ¿no? Valores tales como el trabajo, la solidaridad y sus expresiones prácticas, la austeridad, la primacía del interés colectivo sobre el individual o el servicio a la comunidad. Ideas sin las cuales no se entiende ni la puesta en marcha ni la evolución de esta experiencia cooperativa. Es evidente que llevamos recorridos casi 60 años, ¿no?, de práctica cooperativa y este devenir histórico pues, ha estado marcado a su vez por elementos muy diversos que han caracterizado cada época de este más de medio siglo, ¿no? Hemos tenido momentos de expansión, de crisis, reformulaciones, logros, contradicciones. De hecho, los acontecimientos del último año han puesto una vez más a prueba el cooperativismo de Mondragón y a su capacidad de adaptación. Es evidente que estamos viviendo las consecuencias. Es indudable que esta experiencia supone un experimento singular en el mundo y así lo reconocen muchos agentes externos que la han estudiado, ¿no? Es algo singular. A continuación voy a tratar de desgranar o de responder a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué ha aportado el cooperativismo de Mondragón? ¿Qué tiene de interesante esta experiencia cooperativa para inspirar formas de hacer empresa basada en otra serie de valores? ¿Qué tiene de interesante este movimiento cooperativo? Intentaré también marcar algunos de sus retos de cara al futuro, pero como os decía, sobre todo me voy a centrar en las aportaciones que ha realizado este movimiento cooperativo, basado e inspirado, por supuesto, en el pensamiento de Arizmendiarrieta. La primera idea que quería compartir es esa idea de búsqueda del equilibrio entre la eficacia empresarial y los valores cooperativos. La constatación de que se puede ser empresa eficaz y sostenible en el tiempo manteniendo una serie de valores éticos. O si queréis dicho de otra forma, demostrar que la eficacia empresarial es compatible con la práctica de los valores en el ámbito de la empresa. Equilibrio no siempre sencillo, pero posible. Y en esa dirección, el movimiento de Mondragón es un testimonio por tratar de humanizar la economía con sus logros y con sus límites también, evidentemente. Precisamente es ahí donde tienen las cooperativas de cara a futuro uno de sus retos más importantes, ¿no? Si entendemos que las cooperativas son proyectos socioempresariales, y repito, socioempresariales, inevitablemente están abocadas a responder a dos lógicas, ¿no? Por una parte la rentabilidad empresarial, con toda su exigencia, y por otra parte la lógica cooperativa o social. Es una y otra lógica y ambas, ¿no?, al mismo tiempo. El hecho de constituir empresas eficaces y rentables resulta requisito indispensable para la supervivencia de la cooperativa. Eso se ha tenido además muy claro en esta experiencia cooperativa y lo han tenido muy claro también los fundadores, ¿no?, la exigencia empresarial. Hoy toca atender a una lógica empresarial muy exigente. El dimensionamiento, la internacionalización y la financiación son temas hoy centrales en las agendas de las cooperativas. Temas, además, que abren nuevos interrogantes y que precisan ser abordados desde una óptica cooperativa. Son retos de hondo calado, sin lugar a dudas. Es evidente que precisamos proyectos empresariales sólidos, eso está claro. Sin embargo, si queremos constituir proyectos cooperativos, sociocooperativos, es importante nutrir los aspectos también ideológicos o cooperativos. Esa vertiente que nos diferencia de otros modos de hacer empresa, ¿no? Y es ahí donde tenemos seguramente mayor déficit. Uno de los retos fundamentales de la experiencia cooperativa de Mondragón es precisamente ese, alimentar ese diferencial cooperativo y promover proyectos socioempresariales fuertes y con identidad. Ello conlleva activar estrategias integrales que incidan en esa dirección, como por ejemplo promover e innovar en la dimensión de la participación, abordar nuevos retos desde la transformación social, profundizar y articular estrategias eficaces de educación cooperativa, trabajar las motivaciones individuales y colectivas, promover entornos de cultura cooperativa o ahondar en el liderazgo cooperativo, ¿no? Esas serían algunas de las ideas. La segunda aportación a la que me voy a referir, la segunda aportación que hace, ¿no?, la experiencia cooperativa de Mondragón, es la institucionalización de los valores o la plasmación de las ideas y los valores en prácticas y mecanismos concretos. La plasmación de ideas y valores en mecanismos y prácticas concretas. Se ha acertado en articular de forma práctica los conceptos básicos del pensamiento cooperativo.
la experiencia cooperativa de Mondragón hallamos desde los orígenes esta inquietud o máxima, ¿no? Que los valores solo se convierten en realidad si son puestos en práctica, ¿vale? Solo se convierten en realidad los valores cuando los ponemos en la práctica. Recordemos la máxima de Arizmendiarreta, ¿no? Aquella que decía que la idea o la palabra buena es la que se convierte en acción, ¿no? Es por ello que existe una vocación incesante, incluso una obsesión, diría yo, en este movimiento cooperativo, por traducir los valores en mecanismos y prácticas concretas, ¿no? Lo importante ha sido el cómo se practican los ideales, cómo hacer real y eficaz la solidaridad, o la participación, o la transformación social. Esto es importante, ¿no? Porque puede ser relativamente sencillo hablar de solidaridad y decir que somos solidarios, pero lo realmente complicado y seguramente lo realmente valioso es cómo lo hacemos en la práctica, ¿no? Aunque la práctica siempre sea más imperfecta que el ideal, ¿no? Pero cómo lo traemos eso a mecanismos concretos, ¿no? Esta práctica de institucionalización de los valores y de concretarlo en mecanismos prácticos es de sumo interés, ¿no? En contraposición con otro tipo de movimientos económicos y sociales que se limitan a la reivindicación de valores, el movimiento cooperativo supone un movimiento con grandes dosis de pragmatismo, ¿no? Que intenta plasmar en mecanismos concretos, en normativas, modo de hacer colectivos, la utopía o los valores o los principios, ¿no? Ya decía que la práctica resulta siempre más imperfecta, pero su testimonio es de gran valor, ¿no? Bien, es verdad que en el reverso de la moneda nos encontramos con la necesidad o el reto de alimentar, reavivar, renovar, actualizar el sentido cooperativo y sus principales señas de identidad. La cooperativa no es solo o sobre todo una fórmula de empresa, sino una cultura, una forma de hacer que ha de ser alimentada constantemente. Y ahí tenemos un reto importante en esa dirección, ¿no? Para ello es indispensable promover la reflexión cooperativa de forma eficaz y sistemática. La tercera idea o la tercera aportación sería la práctica de la intercooperación, ¿no? La práctica de la intercooperación. Sin duda, la creatividad mostrada para articularse en red y para la intercooperación es quizá el diferencial más relevante de la experiencia cooperativa de Mondragón. Mondragón es una red de cooperativas que intercooperan entre sí, una red que conjuga reglas y criterios comunes con la soberanía de cada cooperativa. La intercooperación ha sido, por un lado, expresión clara de la práctica de la solidaridad, de cómo hacemos solidaridad, que decía antes, y un factor determinante para el desarrollo empresarial también de las cooperativas. Ha habido grandes dosis de creatividad institucional y organizativa, ¿no? Y se han desarrollado numerosos mecanismos concretos para la práctica de la intercooperación, conocidos seguramente por muchos de los aquí presentes, ¿no? Superestructuras para el fortalecimiento del grupo, fondos comunes para atender necesidades de las cooperativas, bien para compensar pérdidas o sostener nuevas inversiones, o mecanismos exigentes e innovadores como las reubicaciones o la reconversión de resultados, ¿no? Mecanismos que son propios de esta experiencia cooperativa y por lo tanto son mecanismos singulares, ¿no? No hay duda de que una de las aportaciones más importantes de la experiencia cooperativa de Mondragón consiste en haber conferido carácter estratégico a la intercooperación y luego el hecho de haberla articulado de forma práctica, en mecanismos concretos, ¿no? Constituye un valor fundamental y es motivo además de orgullo entre los cooperativistas en general. Es evidente que a raíz de la última crisis, ¿no?, que estamos viviendo, pues se abren nuevas interrogantes en torno a la intercooperación. Preguntas como, bueno, ¿no?, pues, ¿qué nivel de correlación debe existir entre la solidaridad y la exigencia? ¿Cuáles son los límites de la solidaridad? ¿Puede tener efecto somnífero? ¿Cómo evitarlo? ¿Es posible hacer frente a la crisis de las grandes cooperativas? ¿Existe la suficiente identificación entre las cooperativas para sostener una práctica exigente de la solidaridad? Bueno, son cuestiones que están ahí, están abiertas, ¿no? No cabe duda de que el grupo cooperativo deberá seguir profundizando en la intercooperación, innovando, equilibrando solidaridad con exigencia y alimentando el proyecto común a nivel de grupo, ¿no? Pero la intercooperación es un diferencial importante. Otra idea, otra aportación, ¿no?, hacia la plasmación de Arizmendiarreta del pensamiento en la práctica en este movimiento cooperativo es la idea de la democracia empresarial. Es uno de los diferenciales más evidentes con respecto a otro tipo de empresa, ¿no?, el carácter democrático de las cooperativas. El modelo cooperativa implementa la práctica de la democracia en el ámbito de la empresa y pone en manos de los protagonistas el poder de decisión.
Como decía antes, supone alterar de raíz la relación típica entre el trabajo y el capital y devolverle al trabajador el control y la propiedad de su trabajo, dándole al capital un carácter subordinado, ¿no?, dentro de la estructura empresarial. Es el trabajo quien tiene soberanía y poder de decisión en la propuesta cooperativa, ¿no?, en el planteamiento cooperativo. Sabemos que no es lo habitual que las empresas se organicen de forma democrática. En general, en el ámbito de la empresa y la economía imperan lógicas de concentración de poder y de capital. Y en ese sentido, la experiencia cooperativa de Mondragón supone un grupo de cooperativas que operan en base a unos principios democráticos, una experiencia imperfecta, pero relevante en el mundo de la democracia empresarial. El hecho de traer la idea y la práctica de la democracia al ámbito económico-empresarial es una aportación de gran valor y supone un paso importante para caminar hacia una concepción más amplia y exigente del concepto de democracia. Es obvio que no es sencillo, ni mucho menos, articular con éxito la práctica de la democracia en el ámbito de la empresa, más si cabe en empresas de gran tamaño, ¿no?, como algunas de las cooperativas. Y nuestras cooperativas muestran síntomas que apuntan hacia la necesidad de una profunda revitalización de los aspectos democráticos cooperativos. Es preciso seguir ahondando en esa dirección, ¿no?, reforzar la concepción de socio, ¿no?, que supone ser trabajador y copropietario al mismo tiempo, y es un estatus exigente, ¿verdad?, de socio. Trabajar la corresponsabilidad de los socios y nutrir el sentido de pertenencia, revisar el rol de los órganos, hacer pedagogía en la comunicación es importante, ¿no?, la comunicación y la información, combinar democracia con gestión eficaz. Bueno, son preguntas y seguramente campos de mejora, pero sin lugar a dudas un diferencial importante el carácter democrático de nuestras cooperativas. Otra idea sería la diversidad cooperativa y la integralidad de su propuesta, ¿no? Es algo curioso también en esta experiencia cooperativa, ¿no? Llama la atención el hecho de haber sido capaces de trasladar la fórmula cooperativa a diversos sectores articulados dentro de un mismo grupo, ¿no? Son muchos los expertos que ponen de manifiesto la diversidad cooperativa que existe en el cooperativismo vasco, que es algo inusual en la realidad cooperativa mundial, ¿no? Aquí se ha desarrollado la fórmula cooperativa en diferentes ámbitos: en la industria, en el consumo, en la educación, las finanzas, la agricultura, la investigación o los servicios. La experiencia cooperativa de Mondragón demuestra que es posible organizar de acuerdo a la fórmula cooperativa los sectores fundamentales de la sociedad, ¿no? Es una aportación interesante. Esta práctica está estrechamente relacionada con la integralidad de la propuesta arizmendiana, ¿no?, del pensamiento de Arizmendiarrieta. El cooperativismo de Arizmendiarrieta se sustenta en la siguiente idea, ¿no?, que las fórmulas que están basadas en la copropiedad y en el poder de decisión de los protagonistas son más humanas, son más interesantes. Apoyándose en esa idea se ha desarrollado la práctica de la autoorganización, de la autogestión en diferentes ámbitos sociales. Existe una llamada a la autoorganización en la base del pensamiento de la experiencia cooperativa de Mondragón, el sueño de una comunidad que se autoorganiza a todos los niveles. Y no cabe duda de que ante los retos que enfrentamos como sociedad, la práctica de la autoorganización y la autogestión resultan hoy, a día de hoy, de gran valor. Voy acabando ya poco a poco con las aportaciones, ¿no? Me gustaría poner encima de la mesa otra aportación importante, que es la idea de la transformación social como objetivo, ¿no?, del movimiento cooperativo. Si ahondamos un poquito en el pensamiento de Arizmendiarrieta, es evidente que las cooperativas nacen con una clara vocación de transformación social. Entendieron y practicaron la empresa como herramienta para la transformación social. El camino recorrido en este ámbito es cuantitativamente importante y cualitativamente relevante, y muestra de ello son algunos de los aspectos que voy a mencionar brevemente a continuación. La aportación del movimiento cooperativo de Mondragón como modelo y motor de desarrollo local. Las cooperativas son fórmulas enraizadas, ¿no?, enraizadas en su entorno. Sabido que el capital hace mucho más fácil, ¿no?, las maletas. El poder de decisión descansa en las personas que componen la organización, y frente a procesos de deslocalización, las cooperativas son realidades más conectadas con lo local, con las necesidades del entorno. Y la experiencia cooperativa de Mondragón, aun siendo una realidad internacionalizada y con toda su complejidad, con todo lo que supone ello, es un grupo empresarial enraizado en el País Vasco. Sin lugar a dudas, desde la perspectiva del desarrollo local, resulta interesante contar con realidades económicas autoorganizadas y enraizadas en el país. Otra idea sería la vocación
por generar y mantener el empleo, ¿no? Ha sido uno de los objetivos declarados de este movimiento cooperativo. Las cooperativas han primado la generación y la defensa del empleo por encima de las lógicas de maximización del capital, entendiendo que de ese modo se contribuye al desarrollo económico y social del entorno, con todas las dificultades que ello conlleva, por supuesto. Otro aspecto relevante y que se suele poner de manifiesto, ¿no?, cuando se habla de esta experiencia cooperativa es la idea de hacer un reparto, de haber hecho un reparto más equitativo de la riqueza con mecanismos como el abanico salarial, que aun generando controversia, limita el nivel retributivo de las cooperativas a niveles muy inferiores en comparación con otros modelos de empresa. Además, históricamente también ha existido un esfuerzo importante de reinversión de capital con el fin de afianzar el desarrollo empresarial y primar el interés colectivo, ¿no? Otro mecanismo también conocido por todos, pues importante, ha sido o son los fondos de obras sociales, el COFIP, a través de los cuales pues, se ha colaborado con numerosas iniciativas educativas, culturales y sociales del entorno. Ha habido compromiso con la educación, el euskera y la cultura vasca, las iniciativas socioculturales con iniciativas socioculturales diversas o el ámbito también de la cooperación al desarrollo. El camino realizado en este ámbito, en el ámbito de transformación social, es sin duda interesante, pero de cara al futuro es un ámbito que también precisa de innovación, ¿no? Es necesario reconectar las cooperativas con los sueños y necesidades sociales actuales y promover un rol más activo en el ámbito de la transformación social. Avivar la conciencia transformadora de los cooperativistas, cooperar con agentes sociales y económicos que compartan la idea de la autogestión o la economía social y solidaria, o visibilizar la acción realizada en ese terreno son algunos de los retos a los que se enfrenta el movimiento cooperativo en este ámbito. Bien, hasta aquí un poco las aportaciones que quería poner encima de la mesa en torno a qué ofrece de interesante este movimiento cooperativo. Sí que me gustaría acabar haciendo una llamada a la necesidad de alimentar la utopía, ¿no?, algo que Arizmendiarreta tenía muy presente, ¿no? Esta experiencia cooperativa se ha caracterizado por ser una acción empresarial edificada sobre unos sólidos principios y conceptos ideológicos, ¿no? Esos aspectos han dado forma y sentido, han dado significado, han dado rumbo al movimiento cooperativo durante años. Es evidente que tanto el contexto económico como social, como las propias cooperativas o las conciencias también o motivaciones de los cooperativistas han sufrido cambios importantes en los últimos años. Y el cooperativismo necesita formulaciones actualizadas acordes a los retos que enfrentan a día de hoy. Para ello es preciso visualizar el proyecto socioempresarial de forma global. Hace falta rumbo, recuperar y renovar la utopía de fondo y alimentar de forma constante el porqué y el para qué del cooperativismo. ¿Y dónde están las claves, ¿no?, para hacer ese ejercicio? ¿Dónde podemos fijar la mirada, ¿no? Bueno, considero que el pensamiento que sustenta esta experiencia, el pensamiento de Arizmendiarreta y las propias características del cooperativismo son pistas interesantes para abordar ese reto, ¿no? Seguramente el reto está en ahondar en lo que somos. La clave de nuestro juicio está en profundizar en el ser más cooperativa, en ahondar en el diferencial cooperativo, es decir, en construir seguramente un cooperativismo más autoexigente en esos términos y con identidad. Eta, bueno, onaino gaurko hitzaldi honetan, zuekin konpartitu nahi dituen gogoetak, edo apur bat artikulotik, askatatu ditudan ideia batzuk, gaurko honetan zuekin konpartitzeko, eta, bueno, beste barik, eskerrik asko zuen arretagatik.